Primer partido de Champions, primera victoria, sufrida pero victoria y con Vinicius suplente. ¿Es una señal, es una casualidad, es un cometa? ¡Concha Espina número 1! Y hay uno solo, yo te quiero, yo te adoro, está en mi corazón, Madrid campeón. Cefas, Garrett, ¿cómo estáis tras nuestra primer partido de Copa Europa de la existencia de Concha Espina número 1? ¿Cómo os encontráis? La verdad que cansado porque al final entre que acaba el partido, llegas a casa y demás y madrugar hoy se junta todo, porque después de 2 partidos dormir es complicado, pero ya había ganas de Champions y la verdad que fue, sobre todo la primera parte, un partido muy entretenido, la verdad. Hombre, con muchas ganas porque después del parón hemos tenido 2 partidos, se vienen bastantes más, con ganas de ver al Real Madrid de Xabi Alonso y de comentarlo aquí, claro. Bueno, doy fe del cansancio de Cefas porque me lo encontré al salir del encuentro. La verdad es que hice por verle, no nos vamos a engañar, pero bueno, estaba con su sobrino, que esperemos que escuche este podcast y si no, pues le regañaremos la próxima vez. Tened en cuenta que Cefas invita prácticamente cualquier consumición a su sobrino y luego ni siquiera le premia escuchando el podcast. Pero bueno, Correcto. lo primero que os voy a decir es cómo visteis el partido. Entiendo que Cefas tú lo viste en el estadio, pero ¿cuál es si quieres compartir con el público, cuál es tu ritual de ver partidos de Champions? Y lo mismo, Garrett, tú en el exilio en tierras bávaras. La verdad que el ritual depende del día, porque hay días que llego más justo y hay días que llego menos justo. La verdad que no me gusta llegar con demasiado tiempo, me gusta llegar justito a la hora, justo para los himnos y demás. No me gusta estar demasiado tiempo esperando. Y la verdad que ayer había muchísimo francés, muchísimo, sobre todo en mi zona que es pocos abonados, y venían con un chuzo importante algunos y nos dieron un poquito la tarde-noche. Pero bueno, el partido estuvo bien, estuvo entretenido y la verdad que no tengo mucho más que ningún ritual así importante, más de tomar un refrigerio antes de ir para llegar con la garganta en perfecto estado y en perfectas condiciones de revista para poder animar, gritar o lo que se tercie. Bueno, para mí, evidentemente, es un ritual de alguien que va a verlo al estadio. Para mí, que yo tengo un operador aquí, un operador local, con lo cual, Jaime Marcos, tú siempre dices que no le das dinero a Javier Tebas. Yo en este caso creo que indirectamente sí le doy dinero a Javier Tebas, porque yo entiendo que el operador paga a Javier Tebas por los derechos de la liga o de la Champions. En este caso, nada, lo pongo 3 minutos antes. Tengo la suerte de que en liga puedo poner comentarios en castellano o en inglés. En Champions es solo alemán, que a mí me gusta mucho porque esto es algo un dato que voy a dar para todos los que no lo sepan. En Alemania los comentaristas de fútbol no son como en España. En España los comentaristas hablan todo el rato, es decir, no se callan. En Alemania se callan. Entonces tú puedes tener 1 minuto o 1 minuto y medio de sonido ambiente, si no pasa nada excepcional. Entonces es algo bastante interesante porque se vive de otra manera. Ellos no le dan esa emoción a la narración que te hace mirar la pantalla si va a pasar algo, ¿no? Son bastante más tranquilos en ese aspecto y bueno, en fin, que me enrollo. Nada, yo pongo mi operador 5 minutos antes del partido y nada, a disfrutar. No tiene mucho más. Bueno, yo os quería preguntar a los dos porque, bueno, yo sabéis que voy a la gran animación, entonces nosotros en la grada tenemos que llegar, no podemos llegar con el culo pegado, se nos recomienda llegar en torno a media hora antes. Yo además tenía que ayudar a extender el tifo, que vais a ver en la imagen de portada. El de ayer era un tifo muy pequeñito, nunca va a ser un tifo grande, un tifo, por ejemplo, contra el Barcelona habrá un tifo a campo completo, ya os aviso, pero bueno, primer tifo de primer partido de Champions siempre es un tifo bastante modesto, pero como de animar antes de empezar la Champions, y yo no estuve pintando el tifo, pero me dio la gana a mí ayudar a extenderlo, así que con eso tenía que estar sí o sí media hora antes. Pero vamos, normalmente en general los partidos intento llegar media hora antes del estadio, y Champions, que es entre semana, si puedo llegar 45 minutos antes o una hora, mejor todavía. Pero yo os quería preguntar, porque yo estoy en la grada, pues estoy con mis amigos de la grada, unos cuantos oyentes de este podcast, algunos de ellos, pero yo os quería preguntar, Cefas, ¿cómo es la rutina de ir con tu sobrino? Y Cefas, ¿cómo es la rutina? Partidos entre semana, 9 de la noche, con mucha tensión, teniendo un crío que tiene que dormir y tiene que comer y esas cosas. ¿Cómo compagináis cada uno vuestra vida familiar con el fútbol?
Hombre, depende claramente de él, porque él tiene sus cosas, está acabando universidad, clases y demás, entonces cuando él pueda llegar. Yo tengo la suerte de a las 7 y pico, sobre todo los días de entre semana, luego los fines de semana, a cualquier hora la tengo libre, pero sobre todo a las 7 y pico haber terminado el día. Entonces, pues si puedo a las 7 y media, 8 menos algo, estar tomando algo tranquilamente en la terraza del bar de referencia y aplacar los nervios con un refrigerio, no bebidas alcohólicas, bueno, mentira, pero es igual, no se puede mencionar, así que con un refrigerio y poco más. Y la verdad que ahí ya pues charlamos de cualquier cosa y depende de estos partidos de Champions, sobre todo depende del partido que sea, ¿no? Por cierto, segundo gol del Liverpool al Atleti en 5 minutos, 2-0. Más allá de eso, es que estoy viendo el multi-champions a la vez, soy multitarea. Entonces, más allá de eso, es que el ritual que tengo es simplemente intentar desconectar un poco antes del partido, ver un poco la alineación, charlar un poco de por qué Vinicius puede ser suplente, por qué no, pero siempre dependiendo también de las necesidades que él tenga, por si tiene alguna clase o él llega más justo, dependiendo un poco de él. Bueno, para mí es un poco también, o sea, es depender de el bebé o el niño, en el sentido de que al final él tiene sus horarios y generalmente si los partidos son a las 9, para mí me viene bien porque ya el niño está durmiendo y nosotros hemos cenado, porque aquí cenamos a horario alemán. Bueno, de hecho es hasta tarde para los alemanes, que cenemos sobre las 8 de la tarde. Y luego entre semana hay partidos que te tocan a las Gareth, 4 ¿a qué bien. hora cenan los alemanes? ¿6, 6 y media, más o menos? ¿7? Hay de todo, hay de todo. Entre las 7 y media, las 8 y media, yo creo que cena todo el mundo. Evidentemente, pues si sales del curro a las 6 o a las 5 y media, 6, no puedes cenar a las 6 y media, es imposible, pero sí que hay gente que a las 6 y media está cenando, o sea, tú das un paseo por la ciudad y ves terrazas en las cuales a las 5 y media, 6 están comiendo un plato y eso es la cena, evidentemente. Pero bueno, en fin, También entre la gente 6... come, yo he estado contigo y con Cepas en Alemania, la gente comer a las 12 es muy habitual, 12, 12 y media, Sí, ¿no? sí, claro, claro, a las 12 vamos, como un clavo. Yo suelo comer a las 12 de la mañana, que cuando voy a España es un problema, porque me Nos miran con intenta cara de liar loco. para comer menú del día a la 1, que no hay ningún bar que dé menú del día a la 1, pero No, bueno. no, claro, empieza a la 1:15. Yo a veces me bajo a las 12 y media y a comerme un bocata o lo que fuera y les digo, oye, menú, y me miran con cara como si fuera un extraterrestre. En plan, que son las 12, ¿qué menú te voy a dar? Si la cocina abre a la 1:15, y yo, bueno, yo qué sé. Entonces al final me toca comer de bocadillo. Pero en fin, al final hay que organizarlo alrededor del niño y él a las 9 está dormido y tal, por lo cual bien, a las 4, si son a las 4 y tal, puedo verlos con él, porque lo mismo ha comido y ha dormido y ya está guay y puedo verlos con él. Y si toca a las 6, pues ahí ya 6 7, ahí ya tengo que hacer tirar del típico pausar. Y muchos partidos, pues tengo que pausar, se hace lo que se haga que hacer, se tenga que hacer, cena, baño, lo que fuera, y luego pues se le da el play y el móvil en no molestar para que no me entren las notificaciones de mi padre que me suele narrar los goles y ya está, y a funcionar. Bueno, creo que el padre del señor Garrett es oyente de este podcast, así que tome nota y que no spoilee los goles a su hijo. Pero No, bueno, hace bien, un saludo a mi señor padre. a Garrett señor, pero bueno. Bueno, llevamos 8 minutos de off topic, pero creo que el primer partido de Champions, o sea, nosotros no cumplimos años, cumplimos temporadas y lo que da sentido a la vida de cada madridista es la Copa Europa. Toda nuestra vida al final gira en torno, hasta cierto punto, el Real Madrid y el Real Madrid gira en torno a la Copa Europa. Así que hablar de nuestra vida creo que era intrínseco a que comentáramos cómo es una noche de Copa Europa. Pero bueno, y hemos tenido la fortuna de que la primera noche de Copa Europa ha sido en el Bernabéu y sobre todo la gran fortuna de que, bueno, de que hemos ganado, tenemos ya 3 puntos y que en esta fase liga es fundamental porque ya comentamos la semana pasada que si tú quedas primero en fase liga te garantizas jugar todos los partidos hasta la final en tu estadio, las vueltas eliminatorias. Pero bueno, y lo primero, lo más, el titular evidente es primer partido con la temporada, estamos aquí hablando muchísimo lo importante que es la Champions, bla, 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 y Vinicius suplente. Vinicius suplente, ahora lo comentaremos, pero yo recuerdo hablar con vosotros en el grupo, todo el mundo diciendo Vinicius suplente, no sé qué tal. Bueno, lo hablaremos, pero antes de entrar análisis del partido, cumplimos nuestras tradiciones en Conchespiel número 1. Titular muy breve, que ya nos conocemos, titular muy breve, y el crack, el dandy y vaya día. El Madrid reina, bueno, no voy a cambiar, mejor. Espérate, tenía ahí uno pensado, pero no sé cómo decirte. Yo diría, gana, es que
Gana, pero cuesta. Ganando, pero sufriendo. Has sufrido tú No también sabía cómo soltando el expresarlo. titular, ¿eh? A ver, yo diría primera parte para soñar, segunda parte para olvidar. Yo mi titular es la seriedad de los campeones, porque creo que o sea, un Real Madrid, un equipo que gana la Copa Europa tiene que saber sufrir, porque en Europa, la Copa Europa siempre se sufre, Ningún equipo, el único equipo que recuerdo ganar la Copa Europa paseándose es el Barcelona de Luis Enrique 2015. Ni siquiera el Barça de Guardiola, que tuvo el escándalo de Stamford Bridge en 2009. En 2011 también, pues con nosotros no se robó en el Bernabéu. El único equipo que recuerdo pasearse en la Copa Europa es el Barça de Luis Enrique. Todos los equipos las han pasado meretricísimas, jodidísimas en eliminatorias. Y el Madrid, primer partido, sufre, pero otro equipo hubiera empatado a 1 ayer, o hubiera palmado con 1 menos. Y el Madrid supo remontar y con 1 menos supo ganar el partido. Pero bueno, tras ese titular, Cefas Garrett, vuestro crack, Dandy, y vaya día. El crack, sin duda, Tchouaméni. El nivel que tiene el inicio de la temporada es una cosa, yo creo que cerca de su prime, cerca de ese jugador por el que se pagó una buena talegada. Ahora mismo es el dueño y señor de ese medio del campo, no falla ningún pase, recuperó 3 o 4 balones en campo por anticipación, por una cuestión de inteligencia y de fuerza física. Ya no solo da esos pases de seguridad que tanto se le criticaban y ralentiza el juego, sino que es capaz de encontrar balones entre líneas y dar siempre ventaja a los compañeros. Creo que está a un nivel ahora mismo de titular indiscutible. El dandy para mí, Álvaro Carreras. Se ha hablado mucho y bien de Huijsen y es evidente que es el fichaje que más ilusiona, pero volver a tener un lateral izquierdo y a este nivel de todo, tanto ayer, porque yo creo que se le había visto poco ofensivamente y creo que ayer jugó y llegó al área varias veces, pero esa capacidad que tiene, esa inteligencia táctica de robar, de estar en el sitio que se necesita, esa veteranía y esa capacidad de leer el juego, es algo que me fascina y que tiene jugador, y un jugador que es tremendamente seleccionable y que todavía no haya ido a la selección española, que ojalá no le lleven, pero me parece ya un absoluto insulto hacia ese jugador. Y vaya día, pues es que varios, hombre, al final por la expulsión tienes que dárselo a Daniel Carvajal, ¿no? Yo creo que con la lesión de Trent Alexander, que ya señalaremos, que luego indicaremos que ya son entre 6 a 8 semanas, creo que con esa veteranía no puede entrar a una burda provocación del típico portero argentino, ¿no? Como el Dibu, como estos jugadores cancheros que saben meterse con la concha de tu madre y no puedes entrar. Aunque para mí es un gesto muy leve, evidentemente es Champions y cualquier mínimo gesto te puede condenar. Y yo creo que Dani no debe entrar con esa veteranía a estas peleas y estos absurdos que hace que el Madrid al final tenga que sufrir mucho más, aunque todo viene de la falta de eficacia de los primeros 40 minutos. Sí, yo creo que en general Cefas y yo estamos bastante de acuerdo, entonces voy a intentar dar una alternativa. Para mí el crack se lo va a dar igualmente a Mbappé otra vez, hombre del partido, convierte los dos penaltis y es un jugador que se le ve un estado de forma tremendo, la verdad, o sea, una rapidez de piernas o sea, Mbappé 2022, con lo cual para mí es el crack. Luego en el Dandy, sí es cierto que yo a Carreras le pondría o en el crack o en el Dandy, pero dado que ya has mencionado tú, Cefas, yo voy a poner a Mastantuono. Creo que Mastantuono ayer se le vieron cositas. Ayer se vieron cositas tanto en ataque como en lo que es en el defensa y la defensa y en el trabajo. Se le vio jugadas muy emocionantes con, no sé, un regate con Caño por la derecha, una interna del área que se va de tres y casi mete gol, la opción de gol que tiene que la falla, pues yo qué sé por qué, por juventud o lo que fuera, en vez de ir a asegurar, no sé qué intentó hacer, pero falló un gol cantado. En un partido normal, ayer Mastantuono factura. Entonces yo creo que por la derecha, cuando él coge el balón, como que parece que pasan cosas, cosa que no pasa con todos los jugadores, ¿no? Y desde luego por la derecha, cosa que no pasa con ninguna otra alternativa. Y luego en el Vaya Día, evidentemente es Carvajal, pero por daros otra alternativa, para mí Valverde sigue sin interés de la película. Es una cosa que no entiendo muy bien, está verdaderamente mal, en mi opinión, y luego encima sale en rueda de prensa diciendo dónde quiere y dónde no quiere jugar, con lo cual me parece me parece bastante grave.
Y yo diría que Valverde, sí. No sé, Javi Marcos, ¿tú cómo lo ves? No, es que me ha mutado. A ver, yo el crack que comparto que se lo di a Tchouaméni. Creo que es un partido muy coral del Real Madrid, pero en Tchouaméni simboliza ese espíritu de sacrificio, espíritu de resistencia, espíritu de con un jugador menos, pues realmente no sufrir mucho. Courtois hace varias paradas, pero tampoco hace ningún paradón. Y es una frase que ya he dicho en varios podcasts. Que el Madrid, el rival acaba atacando al Real Madrid porque tiene que remontar y el Madrid no ha ganado por una gran diferencia de goles la mayoría de sus partidos, pero que Courtois no hace exhibiciones como lo hemos visto en otras ocasiones. Y Tchouaméni para mí representa esa resistencia. Recuerda más en la primera parte que hace un tiro que se envenena bastante, que tiene peligro, que roba muy arriba. Y bueno, para Xavi parece que hay 3 o 4 jugadores que son titulares, o 5 titulares claros, que son Courtois, Hausen, Militao de momento, Aurélien Tchouaméni y Mbappé. Y el resto, pues vamos, ya veremos lo que pasa, ¿no? Pero le doy a Tchouaméni, ya digo, reconociendo lo que habéis dicho, me gustaban Carreras y me gustaban Franco como el dandy, pero se lo doy a Mbappé por el hecho de marcar 2 penaltis a un portero como Rulli. Rulli es que además, claro, yo que estoy en la gran animación, me pongo más o menos en la parte de arriba, pero estoy ciertamente cerca de pie de campo. Tenemos delante toda la segunda parte al portero rival. Y Rulli es un portero muy puñetero. Es el típico portero, pues que veamos cómo provoca la expulsión de Carvajal, de la cual hablaremos, que hace aspavientos, que es muy bueno parando penaltis. Le paró un penalti, si no recuerdo, a Cristiano Ronaldo. Y que ya en el penalti primero que tira Mbappé en la primera parte, yo ya recordaba que este tío era muy bueno parando penaltis y recuerdo que no queda lejos de pararlo. Y cuando tiró el segundo Mbappé, de hecho la toca, y yo ya dije, es que este cabrón, este tío nos va a parar el penalti, es que este tío nos va a parar el penalti. Y al final lo mete Mbappé. Entonces, parece fácil, se marcan entre un 80 y 90% de los penaltis, pero no se marcan todos. Y no me parece tan fácil marcarle 2 penaltis a Rulli, sabiendo además que Mbappé no es el mejor tirador de penaltis que hemos visto ninguno de los 3. Y el vaya día hay que dárselo, como ha dicho los 3, a Dani Carvajal, pero hasta la expulsión de Carvajal, yo es que viendo el partido, me pareció un partido muy flojo de Eder Militao, que lo hemos alabado en otras ocasiones, pero ayer en el campo me dio unas sensaciones muy malas. El primer gol es más fallo de Arda Güler que suyo, pero noto como que recula muy mal. Y luego en el campo, verá, siempre que había el Olympique de Marsella, para el que no vio el partido, básicamente tenía delantero Aubameyang, que todos le conocemos, trayectoria en el Dortmund, en el Arsenal y por supuesto jugó en el Barça. Tenía de extremo izquierdo, que hizo mucho a Dani Carvajal, un jugador llamado Buea, que en teoría no es el mejor jugador del Marsella. Pues siempre que. Entonces, el mejor del Marsella es el delantero y luego el extremo izquierdo. Y por esa parte estaba Militao, porque Hausen estaba en el otro perfil. Entonces, siempre que había un balón al espacio, veía a Militao sufrir. Y no solamente falla en el gol, sino que hay una jugada en la primera parte en la cual recula mucho y deja tirar y genera una ocasión de gol para Aubameyang. Y otra en la segunda parte también, un balón al espacio que también pues recula bastante y deja maniobrar, hace un recorte y al final también finaliza jugada y crea mucho peligro. No me gustó el partido Militao, que hemos hablado en otras ocasiones, pero ayer no me gustó nada, Eder, la verdad, y me preocupa porque el Madrid va a enfrentarse con frecuencia en Champions a delanteros muy rápidos, a extremos que hacen las diagonales, y ahí Eder Militao es quien tiene que salvar el equipo con lo arriba que defiende el Madrid. Pero bueno, vamos a pasar al análisis normal del partido. Y lo primero, yo creo que estaremos todos de acuerdo. Muy buena primera parte del Real Madrid. Creo que generamos muchas ocasiones. Creo que estuvimos muy bien. Y yo destaco la primera parte y no le da el dandy de milagro a Rodrigo Goes, que creo que para mí hizo un partido como mínimo notable. ¿Qué impresiones os da esta? Luego hablaremos del debate Vinicius-Rodrigo, le dedicaremos un espacio exclusivo porque es evidentemente quizá el mayor titular del partido, más allá del tema lateral derecho. Pero ¿qué sensaciones de la primera parte? ¿Creéis que igual el Madrid puede jugar con Franco, con Rodrigo? ¿Es un equipo igual más natural? ¿Qué os impresiones de la primera parte? A mí me gustó mucho. Hombre, la primeros 35, 40 minutos, sobre todo, y a pesar del gol en contra, creo que es difícil mejorar. Se llegó a puerta, se robó en campo contrario, generamos muchas ocasiones. Quizá lo único que se puede reprochar al equipo es la falta de eficiencia, ¿no? De cara a gol o eficacia. Se llegan muchas veces y se mató muchas veces y no se acabó de tener esa efectividad de cara a puerta.
es que yo no, es que es difícil poner una pega. Yo creo que no dejamos salir en ningún momento al Marsella, que también da gusto ver equipos que vienen a competir de tú a tú, que no dan un pelotazo, que no ponen el autobús delante de la portería, que vienen a jugar al fútbol, que evidentemente es un riesgo y que no todos los equipos lo pueden hacer, pero esto da pie a cosas como la que pasó ayer, esa presión en la que hemos robamos muchos balones en 3/4 de campo contrario, en las que Mbappé estuvo eléctrico para rematar 2 o 3 veces, en las que Franco también tuvo 2 ocasiones o 3 claras. Es difícil mejorar lo de esos minutos. Es cierto que en defensa ese error nos condena a un 1 para 1 claro de un delantero rápido en el que un pase atrás demasiado lento de Güler y ese excesivo celo de Militao al recular te clavan el primer gol, pero el resto es totalmente monopolio del Madrid. Fue un bombardeo, un asedio en el que simplemente por la falta de eficacia, por remates muy blandos y por 2 o 3 paradas de Rulli, que si el partido se va 4-1 al descanso, nadie le hubiese extrañado. O 4-2 incluso, bueno, el 4-2 tuvo una Aubameyang, me parece, que da el lateral de la red y poco más. Ya digo que si el partido se va 4-1 hubiese sido algo normal. Luego, evidentemente, la expulsión de Carvajal condiciona todo. La segunda parte ya se volvió todo mucho más fangoso, un partido mucho más difícil de competir, donde un Marsella que ya no sacaba el balón con tanta fluidez decidió también bajar un poquito más, un poco bloque bajo, viendo que el empate era un resultado muy bueno, muy bueno para ellos, y entonces fue un partido mucho más difícil que ya se emborronó con la expulsión y el que ya prácticamente no se jugó nada, y a pesar de ello tuvimos otras 2 o 3 ocasiones claras al principio. Entonces, para mí la conclusión es que este es el estilo que va a buscar Xavi, que todavía, y en eso comparto, Valverde debe darle más empaque al medio del campo, sobre todo porque había veces en las que un buen Marsella, vuelvo a repetir, no es un Hotel Galati, no es un Kairat Atmati, es un equipo con un entrenador que estuvo en la órbita del FC Barcelona, que era muy del agrado de Laporta, y un equipo que va a poner las cosas muy complicadas a todos los rivales que se enfrente. Entonces todos son conclusiones positivas de la primera parte, y la segunda, saber sufrir. En la Champions hay que saber sufrir para ganar. Mm, Totalmente de acuerdo. Yo creo que la primera parte es del mejor fútbol que yo le he visto al Real Madrid los últimos años, en el sentido no tanto de hacer combinaciones increíbles y de un juego coral muy bueno, sino la intensidad, sobre todo defendiendo hacia adelante, y esa impresión que daba de que el Marsella no podía salir de su propio campo porque inmediatamente tenía uno, dos, tres, cuatro jugadores defendiendo hacia adelante, cortando líneas de pase y recuperando muy arriba. Para mí lo que falta es clarividencia ahí en ese último cuarto de campo o tercio de campo, y un poco más de tranquilidad. Es decir, yo creo que había jugadas ayer que por algún tipo de precipitación para llegar arriba se perdían, ¿no? Yo recuerdo un balón que recupera Carreras, que en vez de intentar controlar el balón directamente intenta dar un pase hacia adelante. Es decir, Carreras va hacia adelante, corta un pase del Marsella y en vez de controlarlo quiere dar un pase directamente hacia adelante y pierde el balón. Y para mí eso es un poco de falta de tranquilidad a la hora de salir jugando. Em, pero luego yo creo que arriba, pues sí, falta un poco de clarividencia, pero también se podía haber ido con un resultado mucho más holgado. Se fallaron ocasiones clarísimas. Y yo creo que en ese jugar hacia adelante tienen mucha culpa todos los centrales, evidentemente, que tienen esa idea y esa capacidad, como la de Carreras, de defender hacia adelante, que es una cosa tremenda. Tchouaméni, pero también se incorporan en esa ambición Arda Güler y Mastantuono, que presionan y que roban balones y que salen hacia arriba. También, evidentemente, Valverde. Entonces, yo creo que la primera parte es buenísima y estoy deseando ver a Bellingham en este contexto. Porque creo que con Bellingham podemos ver una cosa totalmente diferente. Quizás no diferente de intensidad en el robo y defendiendo hacia adelante, pero diferente a la hora de ejecutar en ese último tercio, en ese último cuarto del campo. La segunda parte, pues evidentemente marcada por, ya lo hemos hablado 30 veces, no hace falta repetirlo, pero cae en la trampa Carvajal, que evidentemente es un jugador de una edad avanzada ya, es un veterano y que caiga en este tipo de provocaciones, muestra un poco de IQ negativa, y nos hace sufrir el resto del partido. Y no olvidemos, el equipo el fin de semana sufrió muchísimo desgaste también debido a las expulsiones y a tener que intentar defender ese resultado, con lo cual yo entiendo que eso lo habrán o sea, lo sufrieron ayer también, con lo cual
yo espero que puedan descansar y este fin de semana contra el Español rotar un poco y poder recuperar las piernas. Luego hablaremos un poco al final del podcast de la pelea contra el Español, porque es cierto que contra la expulsión de Hausen, la lesión de Carvajal, habrá que poner piezas en movimiento, desde luego, en la parte de atrás. Pero vamos a el gran titular que deja el partido, más allá del resultado, por supuesto, y de la lesión de Arnold, de la cual hablaremos después, que es la suplencia de Vinicius Junior. Ya lo aventuramos, es la Copa Europa, es nuestra competición, debut en casa. Me han dicho que no se vio por la tele, pero en los que estuvimos en este vimos que dentro de las, pues como de los efectos previos al partido, estos juegos de luces, vídeos y demás, que con la cubierta cerrada, que genera mucho calor, pero la verdad es que impresiona mucho. El Madrid ayer estrenó un vídeo que aparecía en las 15 Copas de Europa, o sea, con 1, 2, 3, 4, con una jugada mítica, un gol de cada una de esas finales, bastante impresionante, apareciendo en el marcador 360 que tenemos en el estadio, con las luces apagadas, salvo unos focos, muy, muy chulo además. Es nuestra competición, estamos súper motivados y en el día grande, en la puesta en largo, Vinicius suplente. Y debo decir que a mí Rodrigo me pareció de los 3, 4 mejores jugadores del Madrid ayer. Es cierto que le quitan el minuto 60, así que tampoco le he dado el dandy porque, bueno, es cierto que tampoco da una exhibición todo el partido, pero me gustó mucho Rodrigo. La primera parte genera bastante peligro. El penalti del 1-0 lo genera él. Luego el penalti del 1-1, el penalti del 2-1 lo genera Vinicius concretamente. Pero me dio la sensación de que Rodrigo es un extremadamente buen jugador de fútbol a la izquierda y de hecho yo me atrevo a decir que combina muy bien con Mbappé. Creo que es, como tiene más talento asociativo que Mbappé, yo no sé si es más generoso, porque Vinicius tiene una parte suya que sobre todo el Vinicius pre-ser un estrella era muy generoso, pero mi sensación es que mezclaba muy bien con Mbappé por esa capacidad de jugar entre líneas. Vinicius juega muy pegado a la línea de cal, Rodrigo no es tan bueno en la línea de cal, sino que parte un poco más en la diagonal, precisamente un espacio que a Mbappé le gusta mucho, pero no, mi sensación es que no molesta a Mbappé como a veces molestaba Vinicius a Mbappé el año pasado. Y creo que Rodrigo hizo un gran partido y creo que desde luego, es una pregunta lícita si Vinicius a nivel de septiembre de 2025 es mejor para este equipo que Rodrigo. Que el Rodrigo jugando de extremo izquierdo, que no tiene nada que ver con el cometa Goes que hemos sufrido durante bastante tiempo en la banda derecha. Por supuesto, no vamos a hacer sentencias lapidarias, pero ¿qué pensáis de este debate? Que de verdad no me parece un invento político, sino una cosa que se sustenta en lo que hemos visto en el campo. Más allá de que ya indicamos al principio de la temporada, ya lo dijimos en los primeros podcasts de pretemporada, que Xavi es un entrenador que ya en su etapa en el Leverkusen rotaba muchísimo y en partidos importantes, y si bien tenía 4 o 5 jugadores que sí que eran más su núcleo duro, más lo que llamamos su equipo titular, había jugadores con los que rotaba y con los que no se casaba en ninguna, y no tenían uno de los graves problemas creo que tuvimos fue en el año pasado, aparte de el nivel de juego durante mucha parte de la temporada, evidentemente, fue que los jugadores tenían como sitios tasados y entonces eso hace que no se esfuercen para ganar, por luchar por ellos. Nosotros no vemos los entrenamientos de lunes a domingo o las semanas que pueden entrenar, porque el nivel de partidos, viajes y demás, entonces no vemos la intensidad que ponen cada uno. Yo confío ciegamente en Xavi y si él decide poner suplente a Vinicius, pero yo hago la misma pregunta, si en vez de esa suplencia en Champions hubiese sido contra el Español, el revuelo hubiese sido la mitad, porque hubieses dicho, bueno, tiene que rotar, va a rotar contra el Español, incluso ver titular a Gonzalo, que también le querríamos ver en algún partido más. Entonces, la temporada es muy larga, pero sí es tampoco, y hay que rotar y jugar todos. Y tiene que ser algo completamente normal y algo dentro de la cosa regular del fútbol y de las jornadas. Pero llama mucho la atención y hay que señalar que en el primer partido de Champions, en la competición fetiche del Real Madrid, Vinicius sea suplente. Es algo lo que es algo señalable. Y más allá de que creo que es un tema puramente deportivo,
yo estoy viendo que Xavi está probando cosas, ¿no? Quiere maximizar a su estrella, que es Mbappé, y quiere buscar, como muy bien ha señalado Javi, creo que es muy interesante lo que has dicho, quién es el jugador que mejor se acopla a tu estrella, ¿no? Y que más le hace brillar. Y ayer, si bien el otro día, siendo titular los dos, Mbappé al espacio sí que buscó y encontró y fue de los mejores, ayer con Rodrigo y con Mastantuono hubo muy buenas asociaciones entre los tres. Entonces, es un debate abierto, es un debate que va a seguir mientras Vinicius siga, creo que a un nivel mucho más bajo de lo que estamos acostumbrados, pero sí que es cierto que tampoco se puede reprochar que ayer cuando salió peleó, luchó, defendió, y creo que también eso hay que señalarlo, porque no lleva un tiempo sin metiéndose en demasiadas refriegas, y creo que la única solución para él y para encontrar ese nivel es el trabajo, trabajo y trabajo. A ver, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Cefas. Para mí, Rodrigo tampoco te ofrece nada que te haga decir titular del Real Madrid. Es decir, creo que ni Rodrigo ni Vinicius, por su estado de forma actual, son dos claros titulares en la banda izquierda del Real Madrid. Y ya está, es así. Si tuviéramos a un tío tipo, no sé, si tuviera un Lamine Yamal o incluso un Rafinha o incluso otro jugador de los cuales podemos encontrar en Europa, un Wirtz o lo que fuera, serían titulares por delante de Vinicius o de Rodrigo. ¿Creo yo que Vinicius estando bien es mejor jugador que Rodrigo? Sin ninguna duda. Vamos, sin ninguna duda. Eso no tengo ningún tipo de duda. Javi Marcos, has dicho una cosa que yo creo que estoy de acuerdo, y es que la ocupación de espacios de Rodrigo cuando está en el campo en comparación con Mbappé es mejor que la que tiene Vinicius. En tanto en cuanto a ocupación de espacios, de cuando corro, saber hacia dónde correr, cuando la descargo, saber dónde colocarme y saber cómo atacar cuando juega Mbappé. Yo creo que Vinicius es un jugador diferente, que eso no lo lee tan bien. Pero creo que Vinicius es un jugador, perdón, Rodrigo es un jugador que te ofrece menos. Entonces, para mí, Vinicius este año no está jugando peor que el año pasado. Creo que está jugando mejor que el año pasado, pero es que el año pasado fue terrorífico. Y en cambio está recibiendo la terapia que tenía que haber recibido el año pasado, que es la banquilloterapia. Entonces, yo no creo que a Vinicius se le esté dando un trato que no sea acorde con su rendimiento. Yo creo que es un trato acorde con su rendimiento. Ahora bien, no sé si para Vinicius le viene mejor que apuesten con él y que le den esa relevancia y eso le ayude a, no sé, venirse arriba, ganar confianza y jugar bien, o si en cambio le viene mejor lo que está pasando ahora. No lo sé. Yo creo que al final el objetivo de Xabi Alonso y del equipo sería recuperar la mejor versión de el que ha sido tu mejor jugador o top dos jugadores los últimos 3 o 4 años. Es una cosa complicada. Yo no creo que haya ningún tipo de mensaje siendo enviado por el tema de la renovación. Yo creo que Xabi Alonso está siendo en su máxima expresión justo con lo que cada uno de los dos jugadores se está mereciendo a nivel minutos. Y la verdad es que por ahora Vinicius no se está mereciendo ser titular indiscutible. Tampoco Rodrigo. Por tanto, yo lo que veo es eso. Xabi Alonso intentando ser justo sin mirar el nombre que pone en la camiseta. Que tampoco sé si es lo correcto o no. A ver, el tema de la renovación, hay quien especula que, bueno, que como el Real Madrid no está contento porque Vinicius no renueva, pues se le está forzando a renovar, es decir, pues hasta que tú no renueves no va a ser titular indiscutible. Y como además no hay, Vinicius no está haciendo un rendimiento en el campo que le obligue a Xabi Alonso a ponerse titular, pues desde luego no es una cosa que perjudica al equipo. Yo esa teoría no la compro porque, bueno, Vinicius tiene contrato hasta 2027. En cualquier caso, Vinicius pues tiene mercado, tiene una cláusula de rescisión y además estamos en septiembre y bueno, no veo al Real Madrid operando en esos términos un poco mafiosos casi, más típicos de un club como el Fútbol Club Negreira que nosotros. Pero bueno, ya digo que es el segundo partido importante que Vinicius es suplente y repito, Vinicius que un jugador que se había quedado en el plano de selecciones aquí, que por tanto estaba fresco, que tenía piernas y demás. Pero bueno, ese es el primer apunte importante del partido. Ya hemos más o menos desgranado un poco las claves. Pues jugamos muy bien la primera parte, luego baja un poco. A raíz de la expulsión, pues evidentemente el equipo empieza a sufrir más, pero no hay unas grandes ocasiones de peligro por parte del Marsella. Y de nuevo Xabi Alonso con los cambios es conservador, no tanto como el otro día, pero
Volvemos a ver, por ejemplo, a Asensio en el lateral derecho, que no lo habíamos visto aquí en la etapa de Xabi Alonso. Vuelve a quitar a Raguler sin muchos problemas cuando ve que el partido aprieta. Al final, a mí me pareció ver en el campo que hacía un gesto Xavi que me parecía como que hacía como 4-4-1, como que hacía 2 líneas de 4. En la segunda línea de 4 era Vinicius volante izquierdo, Brahim volante derecho, ese doble pivote Tchouaméni Valverde y Mbappé ya descolgado arriba. Sabiendo que además los laterales, uno era Asensio y otro Carreras, que iban a ser muy férreos, iban a defender pues bastante bien atrás, ¿no? Y podían, por decirlo así, la línea de 4 atrás ser bastante fija. De nuevo son cambios que hace Xavi para mejorar al equipo y de nuevo yo creo que tenemos un entrenador que a mí, o sea, lo que os iba a preguntar ya tras estos primeros 6-7 partidos de Xabi Alonso, yo estoy igual ilusionado es una palabra muy fuerte, pero estoy muy satisfecho. Este es el Xavi que me habían vendido. O sea, cuando empezamos a grabar los podcasts a finales de julio, decimos, bueno, Xavi es un entrenador que no se casa con un estilo de juego, sino que va combinando durante el partido varias ideas, que ningún jugador, prácticamente ninguno es indiscutible, que va a rotar un montón, que hace cambios antes de lo que pensamos, que hace una presión arriba, que el Real Madrid puede jugar mejor o peor, pero vemos que tiene una idea de juego. No compartís como yo el hecho de que Xabi Alonso nos está dando exactamente lo que prometía y eso es una gran noticia. Totalmente de acuerdo. Yo, o sea, que cuando empezamos a hablar de en pretemporada, vimos un poquito, solo habíamos visto una pincelada en el Mundial de Clubes de lo que quería Xabi Alonso de este Real Madrid, y creo que estos primeros partidos son un fiel reflejo de lo que es Xabi Alonso y de lo que quiere. Xabi Alonso no va a tener un sistema fetiche, va a ir cambiando según vaya avanzando el partido, no tiene miedo de meterse atrás cuando las circunstancias del partido así lo indican, no tiene miedo de ser tremendamente ofensivo con un bloque alto de presión elevada en campo contrario cuando así lo exige el partido. Creo que esa capacidad de mimetizarse y de encontrar soluciones es lo que buscábamos, que el año pasado, evidentemente, uno de los mejores entrenadores de la historia del Madrid, creo que esa ilusión ya se había perdido, pues por una cuestión de conformismo y una cuestión de un poco de no encontrar la solución a lo que teníamos, y a partir de ahí Xavi tiene su estilo y tiene su forma de jugar. No va a adaptarse Xavi a los jugadores, sino que los jugadores se van a tener que adaptar a Xavi. Por eso, y no sé si lo leía hoy, no me acuerdo si ha sido una editorial, en la que el año pasado los dos grandes futbolistas o durante los últimos años son los dos que más están sufriendo, Vinicius Junior y Fede Valverde, ¿no? Dentro de ese caos que tenía Carlo Ancelotti, dos jugadores que son más que de espacios abiertos, de partidos locos, de ese estilo de fútbol, cuando es algo mucho más estructurado, mucho más táctico, sufren, ¿no? Y creo que los dos van a tener que adaptarse a ese nuevo estilo si quieren seguir teniendo su puesto y seguir contando con la confianza de un entrenador que desde luego lo que se ha mostrado es personalidad y resultados, porque no ha perdido un solo partido todavía, ni hemos empatado. A mí me gusta todo lo que estoy viendo de Xabi Alonso. Todavía no he visto nada de Xabi Alonso que diga, esto no me acaba de convencer. De hecho, con Xabi Alonso estamos viendo cosas que no veíamos de hace años. Con Xabi Alonso estamos ganando partidos que el año pasado con Ancelotti o los anteriores se hubiesen empatado o perdido. Con Xabi Alonso estamos viendo muchas cosas. Quizás lo único que nos está viendo con él es más continuidad con los jugadores jóvenes, porque no estamos viendo casi a Gonzalo, no estamos viendo al chico Thiago Pitarch, ni a ningún otro canterano realmente. También es cierto que nuestra plantilla, en cierto modo, también es larga en ciertas posiciones y nos faltan todavía Bellingham y Hendrick, con lo cual entiendo que habrá menos oportunidades, pero bueno, estoy deseando a ver qué pasa con el lateral derecho ahora. No sé si estará la opción en Liga o en Champions la próxima de jugar con un canterano. No lo sé, eso que nos diga Cefas quién podría estar preparado, pero por ahora todo lo que veo de Xabi Alonso me gusta y es algo refrescante y es algo que es ilusionante, con lo cual totalmente de acuerdo con lo que decías, Javi. Bueno, y ya lo has traído Gareth a la palestra y llevamos 38 minutos de podcast y hay que hablar de pues, uno de los titulares que me deja el partido, que es la lesión de Trent Alexander-Arnold a los 2 minutos. Creo que a nadie le está enamorando el rendimiento de Alexander-Arnold. Había dejado buenos momentos, había dejado buenos pases, alguna asistencia anulada sospechosamente por el VAR. Y decíamos, bueno, Carvajal le va a comer la tostada. Bueno, Carvajal el otro día provocó un penalti y hoy bastante estúpido. Y ayer es expulsado de manera totalmente idiota.
¿de acuerdo? La realidad es que para el próximo partido de Liga, pues podemos contar con Dani Carvajal, porque evidentemente la sanción afecta en Champions, pero para el próximo partido de Champions no vamos a contar con Dani Carvajal y no vamos a contar con Trent Alexander-Arnold. Entonces, lo primero os pregunto, asumimos que en Liga va a jugar Carvajal, pero Carvajal, con la edad que tiene, con la lesión que viene de un año, es que igual le meter a Carvajal próximo partido contra el Español, Levante martes, porque la próxima semana hay jornada intersemanal de Liga, y sábado contra Atlético de Madrid. Ya después llegaría el partido del martes contra el Almaty en Uzbekistán, que queda un poquito lejos todavía, pero desde luego no vemos a Carvajal jugando esos 3 partidos seguidos, o al menos a mí me cuesta verle jugando esos 3 partidos seguidos. Entonces, parece claro que va a tener que rotar Xavi. Y antes de dar la palabra a los otros, Cefas Garrett, para mí hay una persona que puede quejarse lo que sea, pero para mí la persona que tiene que jugar a mí es Federico Valverde. Cefas Garrett, rebatidme por si pensáis en Asensio, pensáis en algún canterano. ¿Qué opináis vosotros? De 6 a 8 semanas la baja de Trent, evidentemente no había cogido el ritmo, ni es muy difícil llegar al Madrid y con toda la dificultad de entrar al mejor equipo del mundo y necesitaba tiempo de adaptación. Estas 8 semanas le van a lastrar muchísimo, pero se pierde mínimo, aparte de los partidos de Liga en los que de momento Carvajal puede jugar, 2 de Champions, la visita al campo del Kairat Almaty y el partido de la Juve. No sé exactamente cuántas sanciones le van a caer a Carvajal, cuántos partidos, si 1, si 2, la verdad que desconozco cuál es el dato de las rojas en estos partidos. Más allá de eso, evidentemente, en partidos de Liga donde tengas que rotar contra equipos que sean un poquito más siempre sin faltar el respeto a nadie, pero no con lo que no son un Atlético de Madrid o un Barça, que son 2 partidos quizás más complicados que puedes tener en Liga, perfectamente puedes tirar o bien de la idea de Raúl Asensio en lateral derecho, que ya el año pasado vio que ahí tiene muchas carencias, es un jugador que no se mueve bien al espacio, que no aporta esa capacidad ofensiva, y con la buena relación que tiene Xavi con Arbeloa, no me extrañaría nada ver en las próximas convocatorias a Jesús Fortea. No me extrañaría nada. Ahora bien, para un partido importante está, sobre todo los que se puede perder, como la Juve o el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, Carvajal va a ser titular si todo va normal. No le veo, como muy bien has indicado, jugando los 3 partidos seguidos. Ahí, en cualquiera de los 3, en cualquiera, tanto en el campo en casa contra el Español como en el campo de Levante, podríamos ver esa opción de debutar a algún chaval. ¿Lo va a hacer? Pues la verdad que no lo sé, porque le está costando dar minutos a gente de la cantera. Es verdad que tiene una plantilla amplia y que está dando prioridad a jugadores del primer equipo. Más allá de eso, ayer Valverde lo dejó claro, que había hablado con el entrenador y que no le gusta, y lo dijo de manera pública en los micrófonos, no sé exactamente de qué televisión, que no le gusta el lateral derecho. Entonces, imagino que Xavi buscará esa solución. Podemos hacer una defensa de 3 y jugar con un carrilero largo, o jugar con ese chaval de lateral derecho, o la opción Asensio, que a mí particularmente es la que menos me gusta. Bueno, hemos dicho Asensio porque también puede ser Militao, que Militao jugador de lateral derecho en el Oporto y está volviendo a un buen nivel físico, aunque bueno, le has metido tú, Javi Marcos, en tu vaya día, pero tiene un físico como para jugar ahí. A ver, Valverde, dejando de lado el número de partidos, dejando de lado que Trent Alexander-Arnold se lesione a los 5 minutos de un partido, que me parece que, por lo que he leído, es una cosa que indica mal calentamiento y una mala preparación del jugador, y cosa que no ayuda a que estemos todos encantados con su rendimiento, más bien lo contrario. Yo creo que Valverde también el año pasado jugaba de lateral derecho por la lesión de Militao y también por la jerarquía, ¿no? Creo que sin esos 2 componentes, veo más cercano un posible uso de Militao de lateral derecho o de Asensio de lateral derecho. Yo no veo tanto a un canterano entrando y jugando un partido titular y los 90 minutos con el Real Madrid. Entonces yo creo que lo más normal será ir alternando a Carvajal y Asensio o Militao en el lateral derecho hasta que vuelva Trent.
A ver, ya digo, yo creo que Fede Valverde está muy bien que se queje, pero Fede Valverde, como Vinicius Junior, no está demostrando en el campo ser un jugador totalmente imprescindible en el centro del campo, más aún con la llegada de Jude Bellingham, que ayer estaba convocado y que quizás sin la expulsión de Dani Carvajal quizás hubiera podido jugar algún minuto, aunque fueran 5 minutos al final, pero bueno. Y a mí es que me parece un absolutamente encaje natural quitar a Fede Valverde del medio campo e introducir a Jude Bellingham. ¿Qué es un centro del campo más liviano? Bueno, tenemos a Fede Valverde en la banda derecha, que es un auténtico titán. Creo que Jude Bellingham es un jugador que, desde luego, tiene una gran capacidad defensiva. Y creo que Franco Mastantuono, si juega en el Real Madrid, sabe que va a tener que defender y correr, porque si no, pues le puede quitar Xabi Alonso sin ningún problema y meter ahí a Brahim, que es otro jugador que, desde luego, también tiene sacrificio defensivo y es una cosa que siempre han valorado de él los entrenadores, aunque evidentemente no sea un especialista. Entonces, para mí, básicamente, pues sin Arnold, que se alternen Fede Valverde y Dani Carvajal, con la duda de Fortea, porque Fortea, del cual pues Stefan nos ha hablado desde el primer podcast en que hablamos del Castilla, pero todavía no tiene experiencia en el primer equipo. Cuando Fortea me demuestre que puede jugar en el Real Madrid, pues diré, pues mira, pues Fede Valverde que vuelva al medio y que juegue Fortea, pero para mí, pues es que Valverde para mí ha demostrado ser un magnífico lateral. Creo que Fede Valverde tiene unas condiciones físicas que le hacen, y además un golpe de balón en largo, que le harían, si él quisiera, ser uno de los mejores laterales derechos del mundo. Pero bueno, con esto Yo vamos un... creo, Sí, dale, Garret. no, creo que a tenor de lo que decíamos de Valverde, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Es posible que a Valverde le esté pasando un poco el tema de en el país de los ciegos el tuerto es el rey? Y que en las últimas temporadas en las cuales el resto de jugadores no estaban siendo tremendamente muy físicos, no estaban teniendo una elevada pues eso, fisicalidad, alerta en defensa, anticipación, esfuerzo defensivo, esfuerzo y demás, haya sobresalido, porque lo ha tenido siempre. Es decir, a Valverde nunca le ha hecho falta que un entrenador le dijera, oye, vete a 120, presiona la salida, corre con el balón para hacerlo. Pero claro, antes era él solo. Ahora que todo el equipo está muy comprometido defensivamente y defendiendo hacia adelante y presionando e intentando cortar balones y demás, no sé si quizás esa cualidad que hacía que Valverde sobresaliera las últimas temporadas, generalmente la última, se queda un poco pasada por agua cuando el resto de jugadores están igualando ese nivel de intensidad que tenía Valverde. Entonces, no sé si él necesita ahora reconvertirse un poco y cambiar el valor que añade en el campo. Puede ser, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Creéis que eso tiene juega algún tipo de papel? Sí, vamos, yo comparto bastante que es que en un Madrid entre guerras, como ha sido este Madrid entre el fin de Cristiano y el Madrid y la llegada de Mbappé, que menudo equipo entre guerras, que se ha ganado 2 Copas de Europa, una de ellas absolutamente épica y legendaria. Creo que Valverde ha brillado ahí. Un Valverde que en la primera Copa de Europa, esa la de las remontadas, juega de extremo derecho y en la segunda juega de volante derecho, más retrasado. Entonces, sí, comparto lo que dices, que Valverde era imprescindible cuando el Real Madrid era un equipo más caótico y cuando hay orden, pues se le ven más las costuras. Dale, Cefas. Sobre todo yo creo que Valverde donde más destaca es a campo abierto, ¿no? En ese caos, en el de ida y vuelta, en un sistema mucho más sin ser tan posicional, tan estructurado, ¿no? Se le ve mucho más perdido cuando tiene que ser algo mucho más táctico, muchos menos espacios, ahí le cuesta destacar, ¿no? Porque no, lo que mejor tiene desde luego es la llegada al área, o se transforma en un box to box, es decir, un jugador completamente llegador al área, que tenga esa capacidad física en ese despliegue, en esos partidos donde a campo abierto o bien, como has señalado, en un carrilero derecho largo con campo, con capacidad de lucha y esfuerzo. En esa defensa de tres, con él siendo en el medio carrilero derecho, podría destacar muchísimo, pero desde luego en este sistema tan estructurado, tan posicional, donde cada jugador parece que tiene claro sus movimientos y demás, se le están viendo las costuras y esto es algo evidente, se tiene que acostumbrar, creo que tiene la calidad de sobra para hacerlo, pero de momento está bastante perdido y eso lo hemos visto en todos los partidos y cualquiera lo dice. Pues sí, yo creo que habéis traído muy bien el tema a la palestra. Y ya con esto, para hablar un poco de la previa, el próximo partido es contra el Español, que, bueno, partido fácil en casa. Bueno, el Español ahora mismo está tercero en Liga, con una puntuación seguramente, pues, bueno, seguramente totalmente inesperada a estas alturas de la temporada.
junto al Getafe son las grandes revelaciones de este inicio de temporada. Dos equipos, mira, Getafe y Español, que creo que simpatizamos bastante con ellos. Y sabiendo el percal, sabiendo que el martes jugamos contra el Levante y sabiendo que el sábado jugamos contra el Atleti, entendemos que el partido más evidente es contra el Atleti. Entonces, normalmente se hace, 11 de gala, rotación, 11 de gala. Lo que pasa es que el partido de rotación sería fuera de casa. Es cierto que el Levante es un recién ascendido, pero es fuera de casa. Entonces, con estos condicionantes de 3 partidos en una semana, casa, fuera, Calderón, Wanda Metropolitano, San Blas, Canillejas, Riyad, Ku Klux Klan, etcétera, ¿qué 11 sacaríais este sábado contra el Real Club Deportivo Español? Hombre, tienes que rotar. Evidentemente, Español, los partidos que ha tenido, sin desmerecer para nada esa salida, ese gran inicio de temporada. Es un equipo que no se encierra bien atrás, es un equipo, Manolo, que le gusta atacar, que le gusta ser bastante ofensivo, que recibe bastantes goles. Entonces va a poner el autobús, como todos los equipos que vienen a jugar al Bernabéu, pero creo que no se le da bien defender. Y yo creo que es el momento de rotar, creo que es el momento de Gonzalo, creo que es el momento de ver a Vinicius titular. Podemos ver el medio del campo, a lo mejor dar algún minutito ya a Camavinga en la segunda parte, si puede entrar en rotación, algún minutito a Bellingham si el partido va bien. Hay que empezar a sacar a los lesionados poco a poco. Yo creo que tiene que haber rotaciones, que Carvajal va a ser titular, que en el centro de la defensa Asensio va a ser titular y seguramente el que descanse sea Militao y vamos a Huijsen, si es que le quitan la tarjeta, pero claro, con la roja todavía no sé si el comité de apelación se ha pronunciado. Si no se pronuncia el comité de apelación, va a tener que volver a jugar Militao junto con Raúl Asensio. Creo que podemos ver a Fran García, creo que Carreras puede tener algún minutito de descanso, si no desde el inicio, al menos si el partido va bien, ser uno de los cambios tempranos. Y creo que es el partido para rotar. En casa siempre es más fácil ganar. Luego el campo del Levante tampoco es una caldera, pero hay que ganar los partidos, ¿no? Y yo creo que aunque rotes, siempre puedes sacar un 11 de garantías para sacar los 2 partidos. Yo creo que vamos a ver a Gonzalo, creo que vamos a verle de titular, y yo creo que será el sábado contra Español, creo que vamos a ver a Vinicius de titular, y a partir de ahí es que en la defensa, lateral derecho, no hay dudas, va a ser Carvajal, salvo que decida tirar de la cantera y convocar a alguien, o bien David Jiménez, o yo creo que será Jesús Fortea, si es que convoca a alguno de los dos. Y en el medio del campo es que tampoco tienes mucho más donde rotar. Puede que la titularidad de Dani Ceballos tampoco me parecería nada descabellada. Y si todo el partido va bien, veremos un poquito a Camavinga y a Ayud. Más allá de eso, es que el medio del campo tampoco puede rotar mucho más, y arriba yo creo que va a ser un Brahim, Vinicius, Gonzalo. Un poquito arriesgada esa predicción de Gonzalo de titular, ¿eh? Pero antes de meterme con eso, me ha encantado, Jaime Marcos, tu titulación del estadio del Atlético de Aviación. Creo que les va muy al pelo, extremadamente al pelo. Yo creo que, a ver, siguiendo un poco tu lógica, Jaime Marcos, de equipo titular, rotación de equipo titular, yo creo que aún así este fin de semana va a haber rotaciones. Sí que veo evidentemente a Carvajal entrando en el lateral derecho, veo evidentemente a quizás un Asensio, bueno, no, quizás no, tiene que ser un Asensio Militao, y luego por la izquierda no me extrañaría ver a Fran García, la verdad. Porque no ha jugado prácticamente nada, salvo el rato que he hecho el otro día de extremo izquierdo, y no lo hemos visto. Yo creo que en el centro del campo no me extrañaría ver tampoco a Ceballos. Em, no creo que meta a Bellingham de inicio. Yo imagino que le metería de refresco en la segunda parte para que vaya cogiendo tono, quizás un poco más de tiempo contra el Levante y luego a titular contra el Atleti. Em, y luego arriba sí veo otra vez quizás a Mastantuono. Yo sí veo quizás a Vinicius, y yo no creo que rote Mbappé. Con lo cual, eso era un poquito esa mi predicción, ¿no? Courtois, por recuperar. Courtois, Carvajal, Asensio, Militao, Fran García, Valverde, Tchouaméni, Ceballos, Arda Güler, Vinicius, Mbappé y Mastantuono. A Has ver, dicho uno de más, ¿no? sí, has dicho uno de más, no te cambien todos, pero bueno. Pues entonces, quitad uno, el que más rabios de.
Pero bueno, a No ver, o somos sea, el Barcelona, jugamos con 11, nos gusta jugar con la normativa Sí, correcta. sí, sí. Muy bien. Estoy de acuerdo. a ver, va a jugar Carvajal sí o sí en el lateral derecho. Porque podría jugar Asensio, pero es que Asensio tiene que jugar de central porque no está Hausen. Es una pena porque, o sea, creo que, o sea, o sea, creo que básicamente creo que Xabi Alonso no hace rotaciones completas. ¿Os acordáis? La maravillosa, inolvidable Liga de Zidane, la de la Champions de la temporada 2016-2017, cuando hacemos el primer doblete Liga Copa Europa que hace el Real Madrid desde 1958. Luego hemos tenido dos más, por fortuna, pero ¿os acordáis todos de los madridistas del Madrid de Zidane que tenía la unidad A y la unidad B? Y es que además, si os aburrís, lo sacamos de memoria porque la unidad A tenía a Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, en el centro del campo, Casemiro, Kroos, Modric, y arriba Isco, Benzema y Cristiano, y la unidad B, que nos acordamos también yo creo que todos de memoria, estoy haciendo sin mirar, ¿no? El actual suplente Carvajal y Danilo, los centrales suplentes eran Nacho y Pepe, el lateral izquierdo era Fabio Contrao, en el medio campo Jovan Kovacic, James e Isco, y los delanteros suplentes eran Morata, Bale, que acabó siendo suplente, y no sé si estaba ya Lucas Vázquez, que efectivamente ya el año Asensio. y Asensio, efectivamente. O sea, efectivamente, está Asensio porque. Y es cuando ganamos la final contra Juve que marca gol Asensio en la final. Entonces, bueno, teníamos un 11A y un 11B. Lo que pasa es que, claro, ese 11B, fijaos, una pareja central es Pepe Nacho, Contrao lateral izquierdo, Bale, o sea, bueno, equipo increíble. Yo creo que a Xabi Alonso no le gusta eso. Creo que a Xabi Alonso le gusta mezclar titulares y suplentes. Entonces decimos, bueno, Español en casa igual se atreve a juntar a Asensio y a David Álava de centrales. No veo haciendo eso. No veo haciendo eso. Creo que si no está Hausen, va a tirar con Militao, que tengo mucho miedo de que se rompa. Ya se ha roto Rudiger. Yo esperaba que Militao rotara más, pero bueno, yo creo que cuando va a rotar Militao es el partido contra el Levante. Entonces, creo que van a ser Militao, Asensio en el centro de la zaga. No descarto que igual cuando juegue a Asensio de lateral sea contra el Levante, pero bueno. Lo de Fran García en lugar de Carreras tampoco es un disparate, es el partido más fácil para que rote Fran, como ha dicho Garrett, sabiendo que yo creo que Fran tiene que jugar o contra el Levante o contra el Español, porque Álvaro Carreras es titular todos los partidos. Pero bueno, en el medio campo, si hay un partido para sentar a Tchouaméni es o el Levante tiene que rotar uno de los dos. Quizás podría jugar este Tchouaméni y darle unos minutos a Camavinga, que ayer estuvo calentando, no jugó, pero desde el minuto 55-60 ya estaba calentando Camavinga. En el campo lo vimos, quizás puede probar un 70-20 de Camavinga de Tchouaméni Camavinga este partido, y contra el Levante probar a Camavinga de inicio para darle un poquito de descanso a Tchouaméni. Valverde, que rotó la semana pasada, creo que va a ser titular. Arda Güler es otro jugador que de momento ha sido titular todos los partidos y que si hay un partido que tiene que rotar, pues podría ser este. Y como habéis mencionado muy bien, Dani Ceballos es un candidato a ocupar su puesto. Creo que Vinicius va a ser titular. Creo que Brahim es probable que sea titular. No fue titular el otro día, ayer fue suplente. Podría ser titular mañana para ser suplente en los próximos partidos y de adelante. Y lo de Gonzalo titular, me parece una apuesta bastante sensata, porque repito, es el mejor partido para poner a Gonzalo, sabiendo que evidentemente tienes a Mbappé en el banquillo y en el minuto 55 puede entrar Mbappé y tiene 40 minutos para liar la parra en el Bernabéu, un Bernabéu enfervorecido si el Madrid tiene que remontar, o al menos esperemos que sea así. Bueno, 57 minutos. ¿Queréis comentar algo más off topic o siendo las 10 de la noche un miércoles laborable, creéis que es hora de ya pausar? Solo señalar que para el Mundial Sub-20 que se va a jugar ahora en Chile, del 27 de septiembre a mediados de octubre, el Madrid pierde el Castilla de Arbeloa, pierde a Fran, portero titular, Jesús Fortea, Diego Aguado, Cristian David y Thiago Pitarch. 5 jugadores titulares que si llegan hasta la final se perderían prácticamente un mes de competición. Buenísimo apunte. Yo quiero terminar con un poco de off topic y potenciales faltadas. Intentemos no entrar mucho en política, pero ¿qué os parece la negativa a participar en Eurovisión y
la rumoreada potencial negativa de participar en el Mundial de 2026 en Estados Unidos por todo el tema de, bueno, lo que ya sabéis. Bueno, a ver, tengo aquí al gato. A ver, me parece imposible que el Real Madrid, que España no participe en el Mundial, porque si algo es capaz de tirar este gobierno es el fútbol y nadie va a consentir que España no juegue un Mundial en el cual es uno de los dos máximos favoritos. Para empezar, eso para lo primero. Segundo, es muy improbable que Israel se clasifique para el Mundial, la verdad. Fijaos que aumenta el cupo, pero lo tiene muy difícil. Y Eurovisión es otro tema, Eurovisión es otra historia. Y es cierto que en España nos gusta mucho Eurovisión, pero creo que a España le gusta Eurovisión, aunque los participantes de España de Eurovisión pues no hayan logrado grandes resultados. Entonces, lo de que España no participe en Eurovisión si va a Israel me parece la típica medida electoralista, populista, demagógica, que yo no compartiré del todo, pero que puedo simpatizar con ella y que creo que funcionará muy bien. Así que eso no me parece ningún disparate y no me parece improbable que suceda. Voy a intentar hablar sin faltar a nadie y ser completamente ajeno a decir ninguna barbaridad. Entonces, el tema de Eurovisión, pues seguramente las personas, sobre todo, que es un evento muy seguido en España, pero los mayor afectados, la gente de los barrios de Malasaña, Chueca y demás, tendrán el corazón partido porque adoran Eurovisión, pero también son muy pro este gobierno. Entonces, pues no sé cómo estarán ahí. Y el tema del Mundial el Mundial de Fútbol, simplemente voy a decir con una frase muy española, es que simplemente no hay huevos. Es decir, si eso se llegase a hacer, el asalto al Capitolio de los carabúfalos, esos que entraron, se quedaría completamente en nada, con la que liaría los seguidores de Manolo el del bombo, tristemente fallecido, el otro de la trompeta, el bombín, el del banderín. Es decir, antes quemamos la Moncloa y todo el Congreso por no ir a un Mundial que porque rebajen las pensiones o porque nos metan un 75% de impuestos. O sea, es que no tengo ningún género de duda, vamos. Nada, es imposible. Como dice Jaime Marcos, el Maquiavelo de la Moncloa no podría calcular muy bien las medidas que le pueden costar o no votos. Y yo creo que, como dice Jaime Marcos, la medida de Eurovisión, que además Radio Televisión Española ya ha dicho que no va a ir, con lo cual. Pero también, como dice Jaime Marcos, que no vaya a España, no creo que vaya a restarle mucha audiencia a Eurovisión, porque generalmente, y lo sabéis vosotros muy bien, Eurovisión se ve para comentarlo en Twitter, eso es así, no tiene otro tipo de interés. Y luego lo del fútbol es totalmente imposible, vamos, como dice Jaime Marcos, es absolutamente imposible que eso pase, porque ahí sí que le cuesta votos, porque el fútbol no es ni de derechas ni de izquierdas. Efectivamente, y la prueba es que en el palco del Santiago Bernabéu, como ya sabéis, junto a Florentino Pérez, se sienta el presidente del Tribunal Constitucional, una pléyade de ministros del Partido Socialista, y antes, pues, y con frecuencia ha estado José María Aznar, estaba Isabel Díaz Ayuso, que dejó de ir cuando iba el presidente del Tribunal Constitucional, y en general cualquier persona de poder en España pasa por el palco del Bernabéu, lo cual para algunos puede parecer algo muy malo, a mí me parece una magnífica noticia. Y con ese no hay huevos de cefas, creo que no podemos resumir mejor y terminar mejor este podcast. Así que nada, yo creo que nada más que añadir y venga, nos escuchamos ya después del partido de Liga y antes de otro partido de Liga que tenemos contra el Levante. Nos escuchamos ya la semana que viene. Venga, cefas, Venga, dale. vamos, que el Atleti remonta, que está a punto de remontar. Venga, a Sí, la seguro, Madrid. seguro. A A la la Madrid. Madrid. Madrid.